¿Alguna vez has notado que existe un tipo de persona que parece prosperar de manera casi inexplicable? No es necesariamente la más inteligente de la sala, no es la que tiene el mejor currículum, no es la que conoce a más gente, ni la que nació con más recursos. Pero hay algo en ella, una constancia, una firmeza, una cualidad casi invisible, que hace que las cosas correctas lleguen en el momento indicado, que las puertas se abran en el instante exacto, que la vida parezca fluir en una dirección de crecimiento continuo. Y mientras todos a su alrededor corren frenéticamente detrás de atajos, de fórmulas mágicas, esa persona sigue a su ritmo, en su proceso, en su silenciosa fidelidad, y prospera. Eso no es suerte, no es casualidad, es un principio bíblico que existe desde hace miles de años, y que la mayoría de las personas nunca se ha detenido a entender. Aquí hay algo que parecerá contrario a lo que el mundo ha predicado. En trabajar más no es lo que lleva a la prosperidad. Lo que lleva a la prosperidad verdadera, esa que el Espíritu Santo bendice, es la fidelidad. Proverbios 2, las 8:20, dice: el hombre fiel será colmado de bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Este versículo no es solo una frase bonita, es un mapa, un código, en una ley espiritual. Vivimos en una época en que la fidelidad se ha convertido en una palabra pasada de moda. El mundo glorifica la velocidad. Dios te está hablando hoy en lo que el mundo llama lentitud. El reino lo llama preparación. Lo que el mundo llama ingenuidad, el reino lo llama carácter. Y ese carácter construye historias que resisten el tiempo. La advertencia revela la trampa que desvía a Mayos: elegir la prisa en lugar de la fidelidad. El mensaje de Proverbios fue escrito para protegerte, para que no tengas que aprender con dolor lo que puedes aprender con sabiduría. Entenderás por qué la fidelidad activa la prosperidad. Dios te está preparando para algo mayor. Acomódate, abre el corazón y prepara la mente. Lo que viene tiene el poder de cambiar tu camino para siempre. Existe una pregunta que, en algún momento de la vida, casi toda persona ya se ha hecho a sí misma, quizás en silencio, quizás con el corazón apretado, pero la ha hecho. ¿Por qué ciertas personas parecen prosperar con naturalidad, mientras otras se esfuerzan tanto, corren tanto, trabajan tanto, y aún así siguen en el mismo lugar? Esa pregunta no es debilidad, no es envidia, es una búsqueda legítima por entender cómo funciona el mundo. Y lo que pocos saben es que la respuesta no está en ningún curso caro, ni en ninguna hoja de cálculo financiera sofisticada. La respuesta está guardada desde hace miles de años dentro de un único versículo de la Santa Biblia, esperando ser descubierta. Proverbios 2, las 8:20, dice algo que parece simple, pero lleva un peso espiritual inmenso. El hombre fiel será colmado de bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Jesucristo nunca habló de prosperidad separada del carácter. Dios nunca prometió abundancia para quien busca atajos. Las enseñanzas bíblicas siempre han apuntado hacia una dirección clara. Antes de la cosecha viene el proceso. Antes de la bendición visible viene la prueba invisible. Y esa prueba tiene un nombre, se llama fidelidad. Es exactamente ahí donde la mayoría tropieza, a menos n, o por falta de talento, sino por falta de comprensión de lo que Dios realmente observa. Vivimos en una época en que todo se ha acelerado: comida rápida, información instantánea, relaciones descartables, dinero fácil. La generación actual fue entrenada para esperar resultados en segundos, y cuando tardan, la primera reacción es rendirse. Pero el Espíritu Santo no opera bajo la lógica de la prisa. El plan de Dios para ti fue diseñado con precisión quirúrgica. Dios te está preparando, y esa preparación exige tiempo, constancia y, sobre todo, fidelidad en el proceso. Quien entiende esto deja de desesperarse con el tiempo y comienza a confiar en el tiempo de Dios. La fidelidad aparece en la forma en que alguien trata el empleo que tiene hoy, aunque esté soñando con algo mayor. Aparece en la forma en que una persona cuida las finanzas que ya posee, aunque sean pocas. Se revela en la disciplina silenciosa. Sigue haciendo lo correcto, aunque nadie aplauda. El favor de Dios no cae sobre quien es más talentoso, descansa sobre quien es más fiel. Este conocimiento es poco común porque exige algo que el mundo intenta eliminar: paciencia con propósito. El mensaje de Proverbios 2, las 8:20 es una invitación para salir de la carrera sin destino y entrar en un ritmo diferente. El ritmo de quien confía en que Dios está actuando en su vida, aunque los ojos aún no puedan verlo. Y para quien acepta esa invitación, algo extraordinario comienza a suceder. Ha llegado el momento de entender algo
que va a reorganizar completamente la forma en que piensas sobre la prosperidad. La fidelidad no es solo una virtud bonita para ser admirada de lejos. Es un principio espiritual, activo en un disparador que cuando se activa de forma consistente, mueve el favor de Dios de maneras que la mente humana apenas puede comprender. Y lo que hace esto aún más fascinante es que ese principio funciona en todas las áreas de la vida al mismo tiempo. No es posible ser fiel solo en el culto del domingo y descuidado en el trabajo de lunes a viernes. La fidelidad es un estilo de vida, no un evento esporádico. Cuando se convierte en parte de la identidad, algo cambia en el plano espiritual, y poco después, en el plano visible también. ¿Pero qué significa? En la práctica, ser fiel en los pequeños comienzos. Significa tratar el empleo actual con la misma dedicación que darías al empleo de tus sueños. Significa cuidar el apartamento alquilado como propio, honrar los compromisos pequeños con la misma seriedad que los grandes. Parece simple, pero es exactamente ahí donde la mayoría falla, porque cuando el ambiente no es ideal o el salario no es el esperado, la tendencia natural es relajarse y hacer lo mínimo. Pero Dios te está preparando exactamente en ese intervalo. Es en el ambiente imperfecto donde el carácter se moldea. Es en la situación difícil donde la fidelidad se prueba. Y esa prueba abre puertas que ningún currículum o red de contactos podría abrir. Piensa en la historia de José. Fue vendido, trabajó como esclavo, fue encarcelado injustamente, y en cada fase permaneció fiel, y el resultado se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Tu fase actual puede ser preparación, no una prisión. En un lenguaje práctico, eso es entregar más de lo esperado, cumplir plazos y ser honesto incluso cuando la deshonestidad sería conveniente. Ser constante sin resultados visibles es el desafío más difícil. Un consejo concreto: crea sistemas, no solo metas. Una meta dice quiero ahorrar, un sistema dice voy a apartar el 10% de todo lo que entre. Automáticamente, el primer día, libros como Los secretos de la mente millonaria y El hombre más rico de Babilonia ayudan a estructurar esa constancia financiera. La abundancia de Dios fluye por canales preparados con disciplina, A-N o por impulso. La fidelidad le demuestra a Dios que eres confiable. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. No es una promesa vaga, es una ley espiritual. Esa promoción, cuando llega, no puede ser quitada, porque fue construida sobre la roca sólida de la fidelidad. Pero antes de cosechar esa prosperidad, es necesario entender una advertencia que el propio versículo trae, y es urgente. Existe una parte de Proverbios 2, las 8 y 20, que la mayoría de las personas prefiere ignorar. A todos les gusta la primera mitad del versículo: el hombre fiel será colmado de bendiciones, porque trae consuelo, esperanza y promesa. Pero la segunda mitad es donde está el aviso más poderoso y más descuidado: el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Esa frase no es una amenaza vacía, es una descripción precisa de una ley espiritual que opera independientemente de la creencia o la intención. Y lo más alarmante es que mucha gente está viviendo exactamente dentro de esa trampa hoy, sin darse cuenta, creyendo que está prosperando, cuando en realidad solo está acumulando consecuencias que aún van a manifestarse. Dios te está hablando a través de ese aviso, y quien tiene sabiduría para escuchar, se detiene y presta atención. ¿Qué significa exactamente apresurarse a enriquecerse? No estamos hablando solo de golpes, fraudes o delitos financieros, aunque sean los ejemplos más obvios. Estamos hablando de algo mucho más sutil. Es la inversión arriesgada hecha por impulso, sin estudio, movida por el miedo de quedarse atrás. Es el endeudamiento irresponsable para aparentar un nivel de vida que aún no ha sido conquistado. Es el abandono de un proceso sólido, porque surgió una oportunidad que promete resultados rápidos. Es el intercambio de la construcción lenta y segura por la ilusión de la ganancia inmediata. Esas decisiones parecen inteligentes en el momento, pero llevan semillas de pérdidas futuras que pueden ser devastadoras. Las enseñanzas bíblicas son categóricas: el dinero que llega fuera del tiempo de Dios rara vez permanece. Piensa en un ejemplo real. Durante los periodos de euforia en el mercado financiero, ya sea en criptomonedas o acciones especulativas, miles de personas se suben a la ola movidas por la prisa. Algunas ganan mucho muy rápido, y ahí el peligro se instala. La ganancia rápida crea una falsa sensación de competencia que lleva a apuestas mayores, lo que eventualmente resulta en pérdidas proporcionalmente mayores. La prosperidad en Dios se construye sobre fundamentos sólidos, como inversiones consistentes, fondos índice,
o la construcción gradual de un negocio propio con planificación real. La diferencia entre quien construye y quien apuesta está en la presencia o ausencia de fidelidad al proceso. Hay también una dimensión espiritual. Buscar el enriquecimiento rápido es declarar que no confías en el plan de Dios. Dices que el tiempo de Dios es lento, que el proceso es largo, que sus promesas no son suficientes. Y esa desconfianza tiene un precio. Al salirte de los principios del reino, te quitas de la cobertura y el favor de Dios. El Espíritu Santo no bendice desvíos, bendice obediencia. El atajo frecuentemente es, en realidad, el camino más largo. Pero la buena noticia es que esa advertencia no existe para condenar, sino para redirigir. Dios está actuando en tu vida incluso ahora, aunque hayas tomado decisiones impulsivas o buscado atajos que no funcionaron. La gracia y el perdón de Jesucristo son más grandes que cualquier error financiero o decisión precipitada. El nuevo comienzo es posible. El camino de regreso es volver a la fidelidad, al proceso, a la confianza en el tiempo de Dios. Cuando esa decisión se toma con sinceridad, el favor de Dios comienza a moverse de formas concretas y prácticas. Y es exactamente sobre esas formas concretas que necesitamos hablar ahora. Llega un momento en que el conocimiento necesita bajar de la cabeza e ir a las manos. De nada sirve entender profundamente el principio de la fidelidad y seguir haciendo exactamente lo mismo de siempre. La verdad es que la prosperidad en Dios no es pasiva, exige movimiento, exige decisión. ¿En qué área he sido infiel al proceso? Porque casi siempre existe un área, una relación descuidada o una disciplina financiera abandonada. Y es allí donde el favor de Dios espera para manifestarse. El elegido no es quien nunca falló, es quien decide recomenzar. La primera actitud práctica es ser fiel en lo poco, y eso comienza por el dinero que ya existe en la mano, por pequeño que sea. Aparta el 10% como ofrenda y diezmo, otros 10% como ahorro e inversión, y administra el resto con planificación real. Aplicaciones como Finerio o Spendi ayudan a visualizar hacia dónde va el dinero. Esa visibilidad ya transforma comportamientos. La abundancia de Dios no cae sobre quien no sabe qué hacer con lo poco, es confiada a quien ya ha demostrado ser responsable. La segunda actitud es continuar incluso sin resultados visibles. La constancia supera al talento en el largo plazo. Siempre. Invertir una cantidad fija mensual en un fondo índice durante 20 años acumula un patrimonio que la mayoría nunca imaginó tener. Las enseñanzas bíblicas y la matemática dicen: lo mismo en el tiempo recompensa a quien permanece. Dios forma tu carácter en la espera. La tercera actitud es rechazar los atajos con conciencia. Siempre que surja algo que prometa resultados rápidos y sin riesgo, alerta. ¿Podría explicar exactamente cómo se genera ese dinero? Si la respuesta es no, es mejor dejarlo pasar. Los negocios sólidos tienen lógica clara. Cultivar el hábito de buscar mentoría a través de libros o comunidades de fe ayuda a desarrollar el discernimiento necesario. Y finalmente, trata la fidelidad como un acto de adoración. Cuando entiendes que ser fiel en el trabajo es honrar a Jesucristo, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en un ministerio. La disciplina deja de ser sacrificio y se convierte en ofrenda. Cuando la fidelidad alcanza ese nivel, las promesas de Dios se manifiestan más allá de lo esperado y de cualquier hoja de cálculo. Pero para entender lo que sucede cuando ese nivel es alcanzado, debemos hablar de lo que quizás sea el momento más poderoso de este camino. Existe un momento en el camino de quien elige la fidelidad que es difícil de describir con palabras, pero quien ya lo ha vivido sabe exactamente de qué se trata. Es ese instante en que, después de tanto tiempo, siendo fiel en el silencio, siendo constante sin aplausos, siendo firme sin reconocimiento, algo empieza a moverse, no de forma ruidosa, no con fuegos artificiales, sino con una suavidad que solo puede explicarse por la presencia del Espíritu. Santo en una puerta se abre donde había una pared. Una llamada llega en el momento exacto. Una oportunidad aparece justo cuando la persona estaba a punto de rendirse. Y entonces entiende, con una claridad, que ningún libro puede enseñar completamente. Dios estaba trabajando todo el tiempo, en silencio, entre bastidores, en los detalles invisibles. El tiempo de Dios no es lento, es perfecto. Lo que hace este momento aún más poderoso es que no ocurre para cualquiera, ocurre para el fiel. Dios no bendice solo talentos, no corona solo a los más inteligentes, no favorece solo a los más elocuentes. Él busca, por encima de todo, a quien permanece. Y esa es una de las verdades más liberadoras que las enseñanzas bíblicas revelan.
No necesitas ser el mejor para ser el elegido. Necesitas ser fiel. El ungido para un propósito no es necesariamente aquel que impresiona en las presentaciones. Es aquel que no abandonó el proceso cuando era difícil, cuando era feo, cuando era solitario, separado de los demás, no por superioridad, sino por una decisión silenciosa y poderosa de continuar cuando todos los demás se detuvieron. Piensa en cómo esto se manifiesta en la vida real. Un emprendedor que pasó 3 años construyendo un negocio sin ganancias expresivas, siendo fiel al producto, a los clientes, a la calidad, y entonces, en el 4.º año, algo cambia. El mercado reconoce, los clientes recomiendan, los ingresos se multiplican. Desde afuera parece que el éxito llegó de repente, pero quien estaba adentro sabe que fue construido día a día, en la fidelidad invisible de cada pequeña decisión. Ese es el patrón que se repite en la vida del pueblo especial de Dios. La prosperidad no explota sin aviso. Es el resultado natural de una base que fue construida con paciencia, con fe y con constancia. Las promesas de Dios tienen una dirección exacta, y esa dirección es la vida de quien permaneció fiel. Hay una dimensión espiritual en ese clímax que merece ser celebrada, aun cuando las bendiciones llegan a través de la fidelidad, llegan con paz, y eso es algo que el dinero rápido, el atajo conveniente y la ganancia fácil nunca pueden traer. La prosperidad en Dios no viene acompañada de ansiedad, de culpa, de miedo a perderlo todo mañana. Viene con una sensación profunda de alineamiento, de propósito, de que todo está en el lugar correcto. La salvación que Jesucristo ofrece no es solo espiritual, es integral. Restaura finanzas, relaciones, salud emocional, propósito de vida. Y quien experimenta esa prosperidad completa, entiende que nunca más querrá cambiar ese estado de gracia y perdón por ningún atajo del mundo. Y aquí está el mensaje divino que necesita posarse en el corazón de quien está leyendo esto. Ahora, no estás solo en tu camino. Cada día fiel que pasó, sin reconocimiento fue visto. Cada decisión correcta tomada en silencio fue registrada. Cada momento en que elegiste continuar, cuando podías haber desistido, fue contado. Dios está actuando en tu vida de formas que tus ojos aún no pueden ver completamente, pero que tu espíritu ya comienza a sentir. El despertar espiritual no es un evento distante, reservado para personas especiales. Es el resultado natural de una vida que eligió la fidelidad. Y cuando ese despertar se completa, cuando las bendiciones comienzan a manifestarse en capas, en abundancia, la única respuesta posible es gratitud. Gratitud a Dios, que nunca desistió de ti, incluso en los momentos en que tú casi desististe de ti mismo. Hemos llegado al punto final de este camino, pero en realidad, para quien absorbió, de verdad, todo lo que fue compartido aquí, este no es un punto final. Es un punto de partida, porque conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento intelectual. Y Dios no llamó a nadie para ser solo un espectador. Él llamó a cada uno para ser protagonista de una historia que fue escrita con propósito, con significado y con destino. Y esa historia comienza a vivirse de verdad en el momento en que la persona decide que va a elegir la fidelidad, no solo cuando sea conveniente, sino cada día, en cada pequeña decisión, en cada proceso invisible, en cada momento en que el atajo parece tentador. Esa decisión es el hito que separa a quien solo escuchó el mensaje de Dios de quien realmente lo recibió. ¿Qué hacer ahora? De forma concreta e inmediata. Primero, identifica el área de tu vida donde la fidelidad está más debilitada. Puede ser en las finanzas, en la disciplina espiritual o un proyecto abandonado. Toma un papel y escribe esa área con honestidad. Después, define una acción pequeña y consistente que vas a hacer todos los días en esa área. Solo una simple, clara y realizable. Porque el plan de Dios no comienza con una gran revolución dramática. A menos comienza con una pequeña decisión de fidelidad, repetida con constancia. El Espíritu Santo honra el comienzo humilde, y el favor de Dios se mueve sobre quien actúa, no solo sobre quien planifica. Segundo paso, protege tu mentalidad con la información correcta. El ambiente mental en que una persona vive determina las decisiones que toma. Si estás expuesto a contenidos que celebran el éxito instantáneo, será muy difícil mantener la fidelidad al proceso. Por eso, alimenta la mente con las enseñanzas bíblicas diariamente. Lee al menos un capítulo de Proverbios por día. El ungido para un propósito cuida la mente con la misma seriedad con que cuida el cuerpo, porque es de la mente renovada de donde surgen las decisiones que cambian la trayectoria
de toda una vida. Tercer paso, comparte este mensaje, no por obligación, sino porque conoces a alguien que está a punto de rendirse justo antes del giro. Una palabra correcta en el momento correcto puede cambiar completamente la dirección de la vida de alguien. Y cuando compartes el mensaje divino que recibiste, algo interesante sucede en C, profundiza aún más dentro de ti. Enseñar es la forma más poderosa de aprender. El pueblo especial de Dios no guarda las bendiciones para sí, las multiplica. La abundancia de Dios fue hecha para desbordarse. Dios te eligió para escuchar esto hoy. No fue casualidad que hayas llegado hasta aquí en este momento específico de tu vida. No estás solo en tu camino, y el proceso por el que estás pasando tiene un propósito mayor del que puedes ver ahora. La fidelidad que elijas a partir de hoy plantará semillas cuyos frutos te sorprenderán incluso a ti mismo. Las promesas de Dios son reales y tienen tu nombre escrito en ellas. Jesucristo es fiel para completar la obra. Solo hace falta que tú también seas fiel. Hemos llegado al final de este contenido, pero en realidad, para quien absorbió de verdad todo lo que fue compartido aquí, este no es un punto final. Es un punto de partida, porque información sin transformación es solo tiempo gastado. Y todo lo que fue compartido aquí, desde el principio de la fidelidad hasta la advertencia bíblica, desde la revelación espiritual hasta las aplicaciones prácticas, solo tiene valor real si sale de la pantalla y entra en la vida. En la vida real, en las decisiones reales, en los procesos reales, Jesucristo no llamó a nadie para ser solo un consumidor de conocimiento. Él llamó a cada persona para ser un practicante de la verdad. Y la verdad que Proverbios 2, las 8 y 20, revela es demasiado clara para ser ignorada, y demasiado poderosa para ser solo admirada de lejos. El momento de aplicarla es ahora. No mañana, no, cuando la situación mejore. Ahora, exactamente desde donde estás, con lo que tienes. ¿En qué área de tu vida has estado buscando resultados rápidos en lugar de construir con fidelidad? ¿Existe algún proceso que abandonaste antes de la cosecha porque el resultado tardó más de lo que esperabas? ¿Has sido fiel en lo poco que Dios ya puso en tus manos? En las finanzas, en las relaciones, en el trabajo, en la vida espiritual. Y más importante, en si Dios fuera a evaluar hoy tu fidelidad entre bastidores, en las decisiones invisibles, ¿qué encontraría? Esas preguntas no fueron hechas para generar culpa, fueron hechas para generar movimiento. La prosperidad en Dios no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, es una promesa accesible para todo aquel que decide vivir por fidelidad. El favor de Dios no tiene criterio de apariencia, de talento o de perfección. Tiene criterio de carácter, y el carácter se construye exactamente donde estás ahora en el proceso, en la constancia, en la fidelidad diaria que nadie aplaudió todavía. No estás solo en este camino. El plan de Dios para ti es real, es específico y está en marcha, a menos aún que tus ojos aún no puedan ver todos los detalles. Confía, permanece, continúa siendo fiel. Y ahora, una provocación directa. ¿Cuál es la excusa que todavía estás usando para postergar el cambio? ¿Falta de tiempo? ¿Falta de dinero? La verdad es que esas respuestas son síntomas de una mentalidad que todavía no ha comprendido que Dios ya puso dentro de ti todo lo necesario. El ungido para un propósito no espera las condiciones perfectas, es fiel en las condiciones imperfectas. Y es exactamente en esa fidelidad imperfecta, pero sincera, donde las promesas de Dios encuentran espacio para manifestarse. Así que deja de esperar el momento ideal y comienza ahora con lo que tienes, donde estás, porque el despertar espiritual que tanto deseas comienza con una decisión simple. La decisión de ser fiel hoy. Por último, si este mensaje tocó algo dentro de ti, comparte este contenido con alguien que necesite escuchar esto hoy, porque la abundancia de Dios no fue hecha para quedarse represada en una sola vida, fue hecha para desbordarse y alcanzar a otros. Para seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Nos vemos en el próximo contenido. Sé fiel.